Nos visita la licenciada Desiree Bideman y hoy estaremos hablando sobre algunos consejos que nos va a dar la licenciada a la hora de buscar trabajo, algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. Aunque parece algo sencillo, más que completar un currículum y enviarlo, incluso casi no se hace en persona, sino a través de internet. Sin embargo, hay otras cuestiones a tener muy en cuenta y que pueden definir o no una contratación. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, esto puede ser útil para las personas, más que nada jóvenes en algunos casos, y otras personas que por ahí han decidido dejar un trabajo o perdieron un trabajo anterior, que ya tienen experiencia laboral y deciden arrancar con otra experiencia laboral nueva, ya sea dentro de una empresa o dentro de cualquier otro lugar o de forma autónoma. Entonces, hay determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta. No es lo mismo buscar trabajos cuando no se tiene experiencia laboral previa, claro, porque hay trabajos que necesitan este tipo de... es un requerimiento. Claro. Generalmente los trabajos tienen pedido de experiencia en el rubro, por lo menos, depende de lo que se está buscando. Esto sí puede ser muy amplio, las opciones. Pero en sí mismo no es solamente buscar currículum, ¿no? O dar un currículum a alguna persona que uno conoce o llevar el currículum a algún lugar donde claro, estén solicitando personal. También tiene mucho que ver con la formación que una persona tenga, los cursos que se hagan al respecto. Por supuesto que si yo no sé nada de computadoras, por ejemplo, no voy a postularme para un puesto en el cual estén requiriendo esto. Claro, conocimientos en PC. Conocimientos claro, en PC, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Entonces, sí, primero una motivación inicial. La persona tiene que querer conseguir un trabajo. Exacto. Porque esto es una de las causas primordiales en este momento, que hay muchos chicos adolescentes que salen de la secundaria y por ahí no tienen posibilidades de estudiar, pero tampoco realmente no quieren en algunos casos trabajar. Entonces, primero necesitamos una motivación, que es la de decidirnos a buscar trabajo. Claro, en el título decíamos, exacto, buscar trabajo es un trabajo. Es un trabajo, realmente. ¿Por qué? Porque hay que dedicarle tiempo, porque hay que dedicarle espacio en la vida, porque hay que esforzarse por tratar de hacer un buen currículum, y muchas veces los currículums se hacen para todos los lugares igual, ¿no? O se lleva el currículum a una sola casa o a un solo lugar de trabajo, a un comercio. Ahora deciré, es importante la buena confección y correcta información del currículum, porque conozco de casos de gente muy preparada, muy calificada, pero que falla porque su currículum realmente deja mucho que desear y generalmente no terminan siendo contratados. Mucho tiene que ver con el currículum, es la carta claro, la carta de presentación personal ante un lugar de trabajo de la persona, ¿no? Básicamente esto, y muestra sus datos personales y el recorrido laboral que ha hecho, si es que lo tuviere, o la formación profesional que requiere ese tipo de puesto de trabajo. ¿Por qué digo que requiere esto? Porque muchas veces las personas ponen cosas o cursos que han realizado o formaciones que no tienen que ver con ese trabajo. Exacto. Y creen que suma. Pero claro, esto no es así, porque a esta persona que va a emplearle no le importa si ha hecho, por ejemplo, un curso de modista, si realmente claro, si no es requerido para el trabajo. Sí puede sumar a nivel de que la persona tiene ganas de formarse y demás, pero no es específico del trabajo. Muchas veces hay que pensar el currículum en función del puesto al que se quiere acceder. Esto es fundamental, ¿no? Armar el currículum muchas veces para la persona o para la casa o para el lugar al cual uno lo va a llevar, ¿no es cierto? O lo va a entregar. Como personalizarlo un poco. Exacto. ¿Sí? Eso conlleva una fotografía, datos personales. Exacto. Y la experiencia. La experiencia. Supuesto, es como un currículum básico, exacto, digamos. pero sí, prolijo, generalmente encarpetado, nada de entregar una hoja suelta. No, sí, con carpeta, una buena presentación. Hablamos también de que lo hagan por computadora o escrito, digamos, pero no escrito a mano, porque esto no luce, y además hoy en día ya no se usa más. O sea, no hay nadie que pida esto, normalmente no se pide esto. Exacto. Y entender de que también en muchos casos hay, digamos, entrevistas laborales que son excluyentes, o sea que la persona tiene que pasar esta entrevista. Eso te quería preguntar, porque generalmente el primer filtro es el currículum. Claro. Eligen el currículum, pero eso no significa que lo van a contratar. Por supuesto, la empresa primero quiere conocer a la persona que presentó ese currículum si realmente coincide con lo que escribió.
Ahora, la entrevista también es casi fundamental. Cómo presentarse, la puntualidad, la presencia. Y hay trabajos que tienen requerimientos de presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber una forma de vestirse, van a haber una presentación personal que va a tener que estar sí o sí condicionada por el tipo de trabajo al cual uno va a acceder. Hay trabajos en los que esto no importa y hay otros trabajos en los que sí. Entonces esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces la presentación personal cuenta y suma. Entonces, y otras resta, ¿no? Cuando no es lo que el empleador requiere. Ahora, esto es parte de la presentación y después la entrevista va involucrándose más a nivel personal. A veces hacen preguntas familiares, hacen preguntas vinculares, si tienen ya una familia conformada, o también hacen otro tipo de entrevistas de experiencias previas, si es que figuran en el currículum. Hay mucha gente que no es totalmente sincera con las experiencias laborales previas, claro, ¿no? O estiran por ahí los periodos de trabajo. Esto es fácilmente comprobable. Se sugiere que no se haga, digamos, porque a veces las personas, los empleadores nuevos, la persona que está buscando un empleado, puede acceder a ese tipo de datos y corroborar o algún punto de referencia o un teléfono de referencia para corroborar la información que figura en el currículum. Pero otras veces no se puede hacer. Se sugiere que esto no se haga porque ya marca un comienzo, digamos, un poco deshonesto en algún punto, ¿no? No totalmente ¿Qué sincero. sucede ahora? Porque muchas empresas de gran envergadura lo que generan para contratar personal es un área de recursos humanos, y dentro de esos recursos humanos está la figura del psicólogo que practica el test psicológico. A ver, ¿de qué se trata eso? Bueno, dentro del área de recursos humanos trabajan muchas personas y trabajan en distintos aspectos. Generalmente hay un psicólogo, pero si no lo hay, también hay una persona de recursos humanos que es como la persona que se encarga dentro de la empresa de trabajar con las personas, de hacer las capacitaciones, las inducciones, por esto parece raro, para las empresas o también la selección de personal. Entonces, sí, es competencia del psicólogo hacerlo, pero también lo puede hacer personal de recursos humanos. Entonces, se hace una entrevista en muchos casos, o sea, cada empresa tiene sus requerimientos también, esto no es igual para todos, pero generalmente aparece una entrevista, que puede ser primero una entrevista de requerimiento telefónico, primero después de que se ha entregado el currículum, ya sea online o ya sea de forma presencial que se llevó a la empresa, se hace una entrevista, a veces es grupal primero y a veces es individual después y a veces es de la otra manera. Entonces, y después de esto, bueno, o te llaman o no te llaman, digamos, pero tampoco para los que por ahí están buscando en este momento trabajo y uno piensa, no, que la economía no está bien, que la sociedad no está bien. También hay otras formas, no es solamente un trabajo fijo con un trabajo en blanco, también se puede emprender también proyectos personales que por ahí se han dejado de lado, trabajos que quizá cuesten un poquito más al principio, inversión en tiempo más que nada y en materiales, pero también es algo que desarrolla la creatividad y que también genera también algún tipo de ingreso e independencia, que es lo que la persona está buscando, es un trabajo también. Entonces, la última pregunta, Desiree, tiene que ver con cuando damos el primer paso, revisar nuestra agenda, nuestros contactos, es decir, abrirnos al mundo y decir, yo estoy necesitando trabajar. Eso también ayuda, teniendo en cuenta que uno puede conocer a personas vinculadas a una empresa que pueden ayudar. Esto es importante también, sí, si tenemos personas que conocen del área, por supuesto siempre cotejar qué áreas a qué áreas voy a apuntar, algo que desconozco totalmente, la realidad es que seguramente no me van a llamar o van a llamar a alguna otra persona que consideren más idónea. Ahora sí, puede ser que una persona tenga suerte con esto también, es importante chequear con los conocidos primero, quizá el conocido tiene algún lugarcito que necesite para trabajar, hay muchas opciones, más que nada para los chicos jóvenes, porque la persona que ya buscó trabajo antes ya sabe en algún punto cómo hacerlo también, ¿sí? Entonces, los jóvenes que recién están arrancando, que por ahí han terminado la secundaria y decidieron quedarse a estudiar, o esta es la posibilidad, a trabajar, perdón, y es la posibilidad que tienen, esto es lo primero para ordenar, ¿no? Sentarse, pensar en qué es lo que uno quiere hacer, que uno quiere trabajar, armar un currículum, fijarse a ver cuáles son los lugares en los cuales están buscando algún tipo de personal y después entregar este currículum, ya sea vía web o en persona.
Luego de esto esperar a que lo llamen, por supuesto atender el teléfono, esto es importante, dar un teléfono fijo y otro teléfono personal, si Exacto. es posible. Y un mail siempre, por el caso de que el teléfono no funcione. Luego, después de esto, bueno, se verá si asistir a una entrevista de una forma prolija, siempre bien presentable. Y en el caso, bueno, después de quedar, ya ser responsable también en el trabajo en el que Por tiene. supuesto. La otra opción, como decíamos, es también emprender algún tipo de proyecto personal independiente que implique alguna actividad del agrado de cada uno, digamos. Muy bien, Entonces, Desiree. Interesante. Parecen cuestiones obvias, pero sin embargo muchos no los tienen en cuenta. Buenas noches. Buenas noches, Cristian.